En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en este día de solemne de Pascua, día de la resurrección de nuestro Señor, es el día que debería ser el más, que nos debería dar más satisfacción de todos los días del año, porque es en el día que nuestro Señor triunfó, el triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el pecado, triunfo sobre el demonio y triunfo sobre el mundo, porque el mundo no puede comprender eso que pasó ese día de la resurrección y no puede comprenderlo porque para él eso no es posible, ¿verdad? Que un muerto pueda resucitar, no obedece a las leyes ordinarias de la naturaleza, entonces no es posible. Hoy el mundo moderno, incrédulo, racionalista, cuando se le habla de un milagro, a priori ya lo negó porque dicen no es posible que haya un milagro porque la vida sobrenatural, es decir, arriba de lo que es la naturaleza, no existe. Entonces, si hay un milagro, debe ser por otra razón. Entonces, a priori, rechazan la posibilidad del milagro. Y cuando hay un milagro, no lo reconocen porque rechazan a priori esa posibilidad. Entonces, tratan de darle una explicación humana, científica, psicológica, que en realidad no es una explicación, porque la naturaleza no puede realizar ciertas cosas que están arriba de sus fuerzas, de las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza no puede hacer que un alma regrese a un cuerpo muerto, no puede resucitar un muerto no puede resucitar. Se necesita una intervención de algo que es arriba de la naturaleza, sobrenatural. Entonces, no confundir con la muerte aparente, que hay personas que en realidad su alma no se ha separado de su cuerpo y parecen muertos, pero están en realidad todavía vivos, están como vegetando, y esto no es una verdadera muerte, es simplemente un estado como de vegetativo, ¿verdad? En un momento dado puede pasar y hay casos así, pero la muerte real es cuando ya el cuerpo está deshecho, ya está destruido, y entonces el alma no puede quedarse en el cuerpo porque ya no es capaz de vivir en un cuerpo que ya está, no es apto para tener el alma, no puede. Entonces en ese caso no hay fuerza en la tierra, no hay fuerza en la naturaleza que pueda dar la vida a un muerto. Y todavía con más razón, es más difícil que alguien se resucite a sí mismo. Es el gran milagro que Jesucristo nos dejó para que creamos en su palabra. No todo lo que Él nos enseñó tiene explicación. Hay muchas verdades de la fe que no podemos explicar, que no tenemos palabras para explicar, que no tienen explicación humana, pero tenemos el testimonio de Dios. El testimonio de Dios que no puede equivocarse y por eso creemos. Hay personas que uno habla de la Eucaristía y dicen, pues demuéstrame que Jesús está presente en la hostia, demuéstramelo. Pues la presencia real de Jesucristo no se puede demostrar humanamente. ¿Y cómo sabemos que está presente Jesucristo en la Eucaristía? Porque Jesús lo dijo, y cuando Dios habla es seguro y podemos tener confianza en su palabra. Se dice que tenemos fe en su palabra y por eso sabemos que está presente en la Eucaristía. Pero para que nosotros creamos a Jesucristo, Jesucristo nos dio razones, nos dio pruebas de que Él es Dios, y ahí sí podemos probarlo. Podemos probar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, porque Él hizo todo lo necesario para que creamos en Él, y ya después creemos en Él, en su palabra.
aunque eso que Él nos diga no nos sea evidente, no tengamos tal vez manera de verificarlo, pero puesto que Dios nos lo ha dicho, estamos segurísimos, más seguros que lo que nos dice cualquier persona, más seguros de lo que nos dice nuestra razón, más seguros de lo que nos dice la ciencia, de lo que nos dice la sabiduría humana. Es más segura la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no se puede poner en duda, es gravísimo. Es negar a Dios, negar su omnipotencia, negar su esencia divina, que es infalible, que es perfecta. Entonces es un gravísimo pecado negarle a Dios lo que Él nos dice. Pero para que creerle a Él quiso dejarnos pruebas. Y la mayor de las pruebas que nos dejó es la resurrección, su resurrección, por la cual dieron su vida en testimonio. Todos los apóstoles, todos prácticamente murieron mártires, y los santos que conocieron a nuestro Señor, casi todos murieron mártires, dando testimonio de la veracidad de la resurrección de Jesucristo, que todos lo vieron después de su resurrección, no solo los apóstoles, sino también los discípulos, que eran cientos, los discípulos de nuestro Señor, la Santísima Virgen, todos ellos fueron testigos. Y si hubiera habido alguna mentira, se hubiera sabido, se hubiera podido verificar. El hecho de la resurrección de nuestro Señor es un hecho que fue conocido por muchísimas personas en esa época, y que después se transmitió por los escritos de los padres de la Iglesia, los escritos de los santos, y todo eso nos llegó como un testimonio histórico en el que se puede verificar históricamente, ¿verdad? Y eso es un hecho histórico que no sufre duda, históricamente nadie duda que existió Julio César, históricamente nadie duda que existió Napoleón. ¿Por qué? Porque es un hecho público que todo el mundo sabe y que es seguro. Pues históricamente la resurrección de Cristo es un hecho histórico que podemos verificar históricamente, porque en ese momento todas las personas que conocieron y que escribieron sobre Jesús nos hablan de ese hecho, y que todos los apóstoles y discípulos constataron, hasta lo tocaron a nuestro Señor y vieron sus heridas, sus clavos, las heridas de sus clavos. Entonces nosotros creemos y no estamos haciendo un acto ciego, un acto de fanatismo, un acto necio, sino que está fundado en razones muy válidas humanamente hablando. Y incluso se puede decir que son razones pues científicas, en el sentido que hay una ciencia de la historia. En ese sentido creemos y sabemos que fue algo que realmente pasó en ese momento. Entonces el mundo moderno ha perdido esa posibilidad de creer en la verdad de Dios, que es una gran pobreza, porque la fe nos enriquece. La fe en la resurrección de Jesucristo no es una servitud, no es una esclavitud, no es una dependencia necia, es un enriquecimiento, porque del hecho que tenemos la fe, estamos ligados a Dios por ese testimonio que está en nuestras almas, el testimonio de la fe. Y cuando nosotros damos nuestro asentimiento a esa gracia de la fe que Dios nos dice, es así, esto es así, entonces estamos adheriendo a Dios mismo, a su palabra, a Él mismo, que se nos manifiesta por su verdad, o mejor dicho, Él es la verdad que se nos manifiesta en cada acto de fe. Esa semillita que se pone en el corazón de los niños cuando se bautiza, ya tienen la virtud de fe, que la Iglesia les hace ese don en el bautismo, y los niños ya tienen ese contacto con Dios,
con Dios porque tienen la fe. Ciertamente la gracia de Dios, pero también las otras virtudes. Y una virtud inicial, primordial, es la virtud de fe, porque todas las virtudes dependen de nuestra fe, de nuestra aceptación de lo que Dios nos dijo. ¿Cómo vamos a practicar las otras virtudes si no creemos en las verdades a las cuales se refieren todas las virtudes? A las verdades de la Iglesia, de Dios, esas verdades que son esenciales para que podamos vivir cristianamente. Entonces toda la vida cristiana es muy armónica, es como un edificio que si le quitan una piedra aquí, se cae todo. Así en la vida cristiana no hay nada que sobre, no hay nada que falte, y si se quita algo, se pierde, se destruye este edificio. Si negamos una sola verdad de Dios, pues ponemos en duda todo lo que Dios dijo. Si Dios se equivocó una vez, se puede equivocar otra vez, y se puede equivocar 2 veces, se puede equivocar siempre. Entonces el edificio de la fe no se puede tocar, debemos creer. Y este es el día de la resurrección en el que es el día de la fe, ¿verdad? De la resurrección de Cristo, que confirma toda nuestra fe en la Iglesia Católica. Entonces, San Pablo decía, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe, y vamos a ser somos más desgraciados que todos los hombres del mundo, porque aquellos por lo menos disfrutan de esta vida, y la otra vida por lo menos en esta vida, y si nosotros no tenemos razón, entonces y no existe la eternidad, no existe la otra vida, entonces no somos felices según el mundo en esta vida ni en la otra. Entonces vana es nuestra fe si no resucitó Jesucristo. Así que creamos de todo corazón a lo que Jesucristo, a este hecho de la resurrección, del cual depende todo lo demás. Y también que en este momento de la resurrección se concretiza todos los frutos, todos los efectos de la pasión de nuestro Señor, porque Jesucristo resucitó con un cuerpo glorioso, porque Él había padecido. Es como una recompensa, ¿verdad? Resucitó triunfante después de haber sufrido, y esa es la recompensa que también nos espera a nosotros. Si sufrimos nuestra pasión, nuestra pequeña pasión de nuestra vida, de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos de esta vida, también vamos a resucitar triunfantes, porque habíamos llevado la cruz como Jesucristo la llevó. Y así que la gloria de cada alma cuando resucite será un reflejo de todo lo que sufrió, pero en positivo, es decir, si es una persona que sufrió mucho, pues una persona que va a ser más feliz. Si uno es una persona que tuvo méritos por su fidelidad en esta vida a Dios, que no es fácil, que no es una cosa simple, y más difícil es, pues más glorioso será en su resurrección, y su gloria eterna será más semejante a la de Jesucristo, porque la gloria de los santos, hay muchos grados, muchos niveles. Hay personas que son mucho más gloriosas en el cielo que otras, ¿verdad? O que tienen una felicidad mucho mayor que otras, ¿verdad? Así como difieren los astros entre ellos, las galaxias, unas distancias inmensas que hay entre las diferentes astros, y algunos ya para nosotros son grandísimos, pero entre los astros hay unos que son muchísimo más grandes. Bueno, así serán las almas en el cielo. Habrá almas que nos van a dejar admirados por la gloria tan grande que tendrán, que nosotros tal vez al lado de ellos no seamos nada, pero sin embargo Dios hizo lo grande y lo pequeño, y ciertamente con la colaboración de cada quien. Así que a cada quien de ver si va a querer colaborar mejor con Dios o no, y entonces será más feliz o no, ¿verdad? Y esperemos que su infidelidad no sea tan grande que no merezca ir al cielo. Esperemos que eso no pase entre nosotros. Así que hay que pensar muy bien en este día de la resurrección,
acerquémonos a la Virgen María, pidámosle a ella, que fue la primera que tuvo la gracia de ver a Jesús resucitado, porque era su mamá, porque era la que más sufrió, porque era la que más fue fiel, porque era la que más consoló a nuestro Señor durante su pasión, con su presencia, con su actitud. Ella sí estuvo cerca de la cruz. Bueno, pues ella es la que merecía más esa visión de Jesucristo resucitado. Se dice, la tradición dice que Jesucristo se apareció en primer lugar a la Santísima Virgen, en una aparición que no está escrita en el Evangelio, pero que se dice según la tradición que sucedió. Y después vamos viendo, cuando leemos el Evangelio, podemos leerlo si tenemos una Biblia en nuestra casa, vemos que Jesucristo se apareció primero a aquellos que dudaron menos, a aquellos que fueron más fieles. ¿Quiénes? Pues las santas mujeres que estaban también, María Magdalena, que vinieron al Calvario, a los apóstoles que amaron más a Jesús, San Pedro, San Juan, esos apóstoles que fueron más fieles, fue a los que primero se les apareció, mostrando en cierta manera su reconocimiento y una especie de recompensa por su fe, cuando todo parecía perdido y cuando todo parecía más perdido que nunca. Entonces fueron esas almas que no desconfiaron, que no dudaron, o que dudaron menos, y que nuestro Señor no olvida nada de lo que nosotros hacemos por Él. Todo lo tiene presente, todo. Y así se ve en los hechos del Evangelio cómo Dios recompensa a esas almas fieles. Está en la Biblia, hay que leerla con atención. Se ve cómo nuestro Señor recompensa a aquellos que hicieron más, y de alguna manera, aunque no se diga así explícitamente, pero se ve que nuestro Señor les da, ya en esa vida les los recompensó por su fidelidad. Entonces, pues tratemos de no tener ese espíritu racionalista que es moderno, que quiere solo la razón humana. La razón humana es una buena cosa porque Dios la hizo, pero el error está en decir que la razón humana es lo máximo, que no hay nada más arriba y que el hombre por su propia razón puede explicar todas las cosas, puede arreglar todos los problemas, puede ser feliz por su propia inteligencia, por sus propios medios humanos, puede alcanzar la felicidad en esta vida, lo cual es una mentira, porque nadie, ni los que tienen mucho dinero, ni los que tienen salud, son plenamente felices. Hay algo que siempre les falta, un vacío, un hueco, porque el alma busca a Dios. Y la razón no puede la razón humana no puede explicar todo lo que es Dios. Necesita un auxilio mayor de la vida sobrenatural de Dios. La razón nos ayuda, pero no está arriba de la fe. La razón es inferior a la fe, porque la fe es creer en lo que Dios dice, y lo que Dios dice es superior a todos nuestros razonamientos, a toda nuestra inteligencia, a todos los sabios del mundo. La fe es más alto, más elevado, aunque a veces Dios nos dice cosas y no nos explica por qué. Pero como es Dios que lo dice, pues no hay por qué dudar, no hay por qué inquietarse. Dios lo dijo, es segurísimo. Jesucristo nos probó que Él era Dios. Entonces tengamos confianza en su palabra, no nos dejemos contaminar por esa mentalidad moderna de arrogancia, de soberbia, de creer que el hombre es todo y que puede todo, y en realidad no es nada. Y va a desaparecer. ¿Cuántas generaciones han desaparecido de todos esos racionalistas y todos esos murieron? ¿Dónde están? ¿Qué quedó de ellos? Se creían que eran tal vez casi que podían hacer todo, pero en realidad no son nada. Volvieron al polvo de donde Dios los había hecho,
¿Dónde están sus almas? Bueno, esa es la realidad la más profunda, es la realidad de Dios, la realidad sobrenatural, y las realidades naturales, humanas, terrenas, dependen de las realidades sobrenaturales, porque si Dios no existiera, el mundo desaparecería. Así que Dios es más real que lo que vemos con nuestros ojos, lo que tocamos con nuestras manos. Dios es más real, aunque no se vea, aunque no se toque. Es más real que la materia, es más real que todo el aire que respiramos, porque lo que es material depende de las realidades sobrenaturales en su misma existencia. Así que tratemos de vivir esta vida de fe, que no es una ilusión, que no es un sentimiento, como dicen los modernistas, un sentimiento religioso. Yo me amanecí hoy de buen humor, entonces yo voy a inventar mi religión. Eso no es la fe. Eso es una especie de sentimiento religioso que no es la fe. La fe está Dios la puso en nuestra inteligencia para que mejorar nuestra inteligencia. Ayuda y mejora nuestra inteligencia, pero está más arriba que nuestro propio razonamiento, que nuestros propios sentimientos. Esa es la mentalidad modernista que ha llegado a corromper la enseñanza de la fe, porque quieren darle otro sentido que el que Jesucristo le dio, y por eso hoy el modernismo está destruyendo la iglesia, porque se ha destruido la fe. Según eso se habla de la fe, pero en realidad no es la fe católica, es otra cosa. Entonces la gente pierde la verdadera fe, el don de Dios, el don de la verdadera fe, que es una gracia muy grande de Dios, se va destruyendo por esa manera de ver la fe, que es racionalista, que es materialista, que es sentimental, que es ecuménica, que es según el nuevo viento del Concilio Vaticano II, y que corrompe la fe de los fieles. ¿Por qué tantos católicos se hacen protestantes? ¿Por qué tantos católicos se alejan de la iglesia? Porque ya no les dan la verdadera fe, y ellos lo sienten, y por eso buscan otra cosa. Además, la nueva misa está calcada, está copiada de la misa protestante. Entonces, ¿cómo vamos a guardar la fe practicando una religión que ya no es católica? Una nueva religión, la religión conciliar. Es un misterio que haya en la iglesia, dentro de la iglesia, esa falsa religión, una mezcla entre la religión católica y la nueva religión, que es una invención y que está cada día ganando más lugar y está expulsando la religión verdadera de los corazones de los cristianos. Entonces pidámosle hoy, que es el día, porque Santo Tomás dice que cada fiesta tiene una gracia especial, cada misterio de la vida de Cristo tiene una gracia especial que Dios da en ese momento. La gracia especial que debemos pedir el día de Pascua es la gracia de la fe, una fe más grande, porque es la resurrección, es el testimonio de la divinidad de Jesucristo, y la garantía, el sello de que Jesucristo es Dios y que todo lo que nos dijo es verdad. Así que pidámosle a la Virgen María, pidámosle a los santos que primero vieron a Jesús resucitado, que nos confirmen en la fe por sus oraciones, por sus méritos, y que nos ayuden a ser testigos de nuestra parte también para otras personas y para la posteridad. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.